Pues llegamos un poco a lo que es el ecuador de esta conferencia internacional de AEDIR. Bueno, lo primero que quería hacer es llamaros un poco la atención a esta proyección que hay aquí en la pared, que me parece, la verdad, muy increíble. Es como una bat señal de AEDIR. Y bueno, aquí queda muy claro, ¿no?, lo que hemos venido aquí a hacer. Básicamente, la Asociación Española de Desalación y Reutilización. Y lo que hemos estado viendo es múltiples charlas de desalación, hemos visto temas de eficiencia energética, minimización de vertidos, nuevas tecnologías de desalación, etcétera, etcétera. Y luego pues también hemos visto temas de reutilización, ¿no? Y hemos visto tanto de aguas municipales como de aguas industriales, hemos visto temas oil and gas, nos van a hablar los de Grundfos de temas de aguas del sector alimentario. Y pues bien, al final, la desalación para suministro de agua potable es una industria que hace consumo de agua limpia, de agua potable para sus operaciones. En concreto, pues, por ejemplo, para limpiar las membranas de ósmosis inversa. Entonces, si queremos ser un poco coherentes con lo que le estamos pidiendo al sector industrial y con lo que queremos para el sector del agua, deberíamos de tratar estas aguas y reutilizarlas, ¿no? Entonces, bueno, un poco mirando un poco lo que era la aplicación de la AEDIR, que está muy bien y tal, veía, bueno, pues charlas en desalación, mejor charla, charlas en reutilización, mejor charla. Yo propongo desde aquí, ya que me han dado un micrófono, pues poner una sección nueva que sea charla alineada con la organización o charla AEDIR, y bueno, pues que me votéis y que hoy me lleve un premio. No sé, si puede ser en metálico, la verdad, yo lo dejo caer, como pediros gratis, y bueno. En fin, sin más, lo que hoy voy a hablar un poco es la reutilización de estas aguas de lavado de las membranas de ósmosis inversa a través de tecnologías de oxidación avanzada. Lo primero que querría hacer es un poco que miremos el índice, que veamos cómo está estructurada la información. Lo primero que os voy a dar es un poco de contexto de dónde viene la materia orgánica, que básicamente es la que termina en estas aguas de lavado de ósmosis inversa y la que queremos eliminar. Luego hablaremos de los materiales y métodos de las tecnologías que hemos seleccionado, que son básicamente el Fenton y el Fotofenton. Y luego hablaremos un poco pues, los resultados y demás conclusiones parciales que hemos sacado de cada uno de estos tratamientos. Y finalmente, pues, hablar un poco de las conclusiones. Bueno, pues esta materia orgánica que termina en las membranas y que en un momento posterior termina en las aguas de lavado, ¿de dónde procede? Pues básicamente hay dos situaciones. Una es la situación normal, no ha pasado nada, no hay ningún vertido, no hay ningún bloom, no ha pasado ninguna situación en el mar que sea anómala. Pues tenemos diferentes compuestos, diferentes fracciones de materia orgánica, que si las ordenamos un poco en pesos moleculares, pues vemos que tenemos bloques elementales, ácidos de bajo peso molecular, sustancias neutras de pesos moleculares más medios, biopolímeros, sustancias súmicas, etcétera, etcétera. Luego podemos tener otra situación, de la que se ha hablado en esta conferencia, y que está claro que es un problema con una incidencia cada vez más frecuente, el tema de los blooms de algas, y en este caso lo que tendríamos en el mar es una predominancia de otra fracción, que es básicamente estos exopolímeros que exudan las algas y que básicamente pues, serían principalmente polisacáridos. En cualquier caso y situación, lo que pasa es que esta materia orgánica acaba o adherida a la membrana, lo que se llamaría ensuciamiento orgánico o organic fouling, o, además de adherida, promovería lo que es el crecimiento microbiológico, dado que la materia orgánica es un sustrato para las bacterias, y lo que tendríamos es biofouling o es ensuciamiento biológico. Me gustaría que este láser fuera como muy potente y me está fallando. Muy bien, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente en las plantas ante esta situación de ensuciamiento orgánico o de biofouling? Pues lo que hacemos son unas limpiezas alcalinas en los que hay ciertos ciclos de limpieza con ciclos de remojo. ¿Y qué es lo que hemos hecho en Acción Agua? Pues básicamente cogimos muchas muestras de estas aguas de lavado, de diferentes membranas, de diferentes plantas, de diferentes localizaciones, y las caracterizamos, y lo que vemos aquí son los componentes medios de diferentes fracciones que nos podemos encontrar. Entonces, pues, elementos tipo almidón, tenemos el acomplejante, los surfactantes,
el SLS. Y bueno, otras fracciones orgánicas que básicamente suman a ser pues, unos 100 y pico ppm de carbono orgánico total o unos 400 de DQO. Aparte de estas sustancias, lo que vemos es que estas aguas son básicamente lo que un poco comentaba antes, ¿no? Es agua básicamente limpia, con estas fracciones de materia orgánica, bien, pero con bajo contenido de partículas. Y lo que vemos es que, bueno, pues nos podemos plantear la reutilización de estas aguas si empleamos pues, una serie de tecnologías de oxidación avanzada y eliminamos esta materia orgánica. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es asomarnos a la legislación vigente y ver qué es lo que nos obligan a hacer en términos de materia orgánica, a ver si estamos haciendo cosas que no hacen falta. Bueno, pues si miramos a las directivas europeas o al Real Decreto, lo que vemos es que realmente no hay un límite explícito de materia orgánica para temas de reutilización para irrigación. Pero si contemplamos la ley de la EPA en los Estados Unidos, sí que nos recomiendan pues bueno, entre 10 y 30 ppm de DBO. Además, hay que tener en cuenta que el surfactante, el SLS, que se utiliza en las limpiezas, es tóxico. Y, por tanto, puede ser regulado, es previsible que vaya a ser regulado si miramos un poco a las directivas europeas, y además está ya regulado en lo que son la legislación regional de vertidos de desaladoras. Entonces, un poco si quisiéramos nosotros, en el contexto de una desaladora, reutilizar estas aguas, tendríamos que por lo menos siempre eliminar esta fracción de materia orgánica, porque al final es materia orgánica. Muy bien, pues para evaluar estas tecnologías de oxidación avanzada que seleccionamos, lo que hicimos fue llevar a cabo un diseño de experimentos. Y en concreto, el tipo de modelado que utilizamos fue el de superficie de respuesta, como vamos a ver ahora. Las dos descubiertas, tanto de Fenton como de fotofenton, están ahí, son de 2.000 a unos 8.000 miligramos litros en el Fenton, un poco menos en el caso del fotofenton, y unas concentraciones de hierro en Valencia 2 de entre 100 y unos 16.000 y también más baja en el caso del fotofenton. Y todas estas dosis pues, fueron seleccionadas un poco acorde con la literatura existente, mirando un poco lo que otros estudios para aguas no iguales pero similares han utilizado. En el caso del fotofenton, pues se utilizó una solar box para emular la luz solar entre esas longitudes de ondas y con una potencia específica de 250. Y bueno, señalar que los estudios fueron a escala laboratorio y que se seleccionaron diferentes tiempos de reacción para cada una de las tecnologías en función a unos ensayos preliminares que se realizaron, ¿no? Para ver un poco cuáles eran las cinéticas un poco a modo general. Como variable de salida, para evaluar cuál era mejor o peor de cada uno de los tratamientos, lo que medimos fue el carbono orgánico total. Y bueno, os he dado un poco los detalles de la instrumentación analítica que empleamos. Bueno, pues ¿qué vemos? En el caso de los ensayos de Fenton, pues lo que vemos es que a partir de unos 157 minutos de reacción, pues no hay una eliminación más allá de materia orgánica. Si veis, pues bueno, tenemos tiempo de reacción en el eje de las X, materia orgánica en el efluente en el eje de las Y, y efectivamente a partir de estos minutos pues no hay una eliminación adicional. Por tanto, este tiempo fue seleccionado como suficiente para este tipo de tecnología. Cogiendo estos minutos y mirando un poco cuáles son las variables de entrada o las variables de operación, digamos, más influyentes en el proceso, lo que vemos es que aquí en el gráfico de Pareto, pues tanto la concentración de peróxido como la concentración de hierro, que está expresada como ratio con el peróxido, son influyentes, son importantes en nuestro proceso. Con lo que se deriva de esto es que necesitaríamos para el proceso Fenton pues concentraciones simultáneas de peróxido de hierro relativamente altas. En cualquier caso, si nos vamos a la superficie de respuesta, y aquí tenemos concentraciones de peróxido, aquí tenemos las concentraciones de hierro en el ratio y aquí las concentraciones de materia orgánica, lo que vemos es que según vamos aumentando la concentración de peróxido, este efecto del hierro realmente se va perdiendo. Con lo cual, más allá que una concentración determinada, y lo que se vio es que la óptima era en 4.000 ppm, pues ya no nos tenemos que preocupar tanto del hierro y podríamos utilizar la mínima concentración. Bueno, en esta circunstancia óptima lo que obtenemos es un
una eliminación de TOC del 67%. Ok, adecuada. ¿Qué pasa en el caso de los ensayos de Photo-Fenton? Bueno, pues tenemos aquí una gráfica similar a la que enseñé anteriormente, con el tiempo de reacción y la materia orgánica aquí en el eje de la axis. Y entonces, pues efectivamente, como veíamos en los ensayos preliminares, la cinética del Photo-Fenton es superior a la del Fenton. En concreto, a partir de unos 60 minutos de reacción, pues vemos que no necesitamos más tiempo de residencia en el proceso. Muy bien, pues repetimos un poco este proceso para los 60 minutos que necesitamos en el Photo-Fenton y lo que vemos es que en este caso solamente la concentración de peróxido tiene una influencia en mi resultado, en mi eliminación de materia orgánica. Y mirando la superficie de respuesta, que tiene una estructura similar a la que enseñaba antes, pues vemos que aquí hay, en esta especie de silla de caballo, pues un óptimo que está alrededor de los 1500 ppm. En esta situación, lo que conseguimos es una eliminación de materia orgánica superior a la que teníamos anteriormente y en concreto pues del 76%. Y llegamos a las conclusiones. Esta es la que he llamado conclusión a EDIR, para refrescaros el tema de mi lobby y de mi premio, que es que básicamente es factible eliminar materia orgánica de las aguas de lavado de la ósmosis para que puedan ser utilizadas a nivel de planta on-site para irrigación mediante estas tecnologías, que el proceso Fenton requiere altas concentraciones tanto de peróxido como de hierro y que se obtiene un 67% de eliminación de materia orgánica, aprox, que el Photo-Fenton tiene unas cinéticas mejores, pero que además requiere menores concentraciones para alcanzar mayores ratios de eliminación y que, lógicamente, pues la conclusión más evidente es que el Photo-Fenton fue la solución más adecuada. Entre nuestras investigaciones futuras, o más bien presentes, porque ya lo estamos haciendo, investigar la fotocatálisis con dióxido de titanio nanoestructurado para tratar este tipo de aguas. Sin más, muchas gracias por vuestra atención.